este llamado que siempre generosamente los medios de comunicación nos acompañan, y eso hay que agradecerlo siempre. En el régimen republicano de división de poderes, la Cámara de Diputados, especialmente el grupo que encabeza Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, y la propia Junta de Coordinación Política, en reiteradas ocasiones hemos declarado y hemos dicho, hemos pedido que debe de haber un total y absoluto respeto entre poderes, que no se permite violentar la soberanía de un poder o de otro. En el caso de nosotros ha sido recurrente que muchas de las leyes, de los decretos que ha emitido la Cámara de Diputados, mediante amparo, han sido revocados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y o en su caso de cualquiera de los juzgadores que forman parte del aparato judicial en México. Lo que vivimos el día de ayer fue algo lamentable para el Estado de Derecho, para la división de poderes. Uno de los poderes que de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento del procedimiento legislativo, ayer incurrió en una violación de su propia ley. Y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decirlo menos, sectaria, con premeditación, en contra no de una ley que fue aprobada acá en Cámara de Diputados, que fue declarada su constitucionalidad, sino pone profundamente en contradicción los criterios y el desempeño de quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le dieron paso con solo 2 votos a declarar la inconstitucionalidad de una ley derivado del amparo que ellos atrajeron. Por esa razón los convocamos. Está aquí el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, me acompaña también la vicecoordinadora Aleida Alavés y compañeros de Morena, está el vicecoordinador Leonel Godoy, y le voy a pedir al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que nos pueda detallar lo que el día de ayer se vivió, la violación al artículo 17 y lo que tenemos pensado en el grupo parlamentario de Morena, en acuerdo con nuestros aliados, serían los pasos siguientes por parte de nosotros. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. A ver, son 2 aspectos. En uno hay una violación al procedimiento de la propia ley orgánica del Poder Judicial por los mismos ministros de la Corte. Como les explicó el coordinador Mier, la ley establece otro procedimiento antes de ejercer el voto de calidad por parte del presidente de una de las salas. Debieron haber llamado a otro ministro para que intentara un nuevo proyecto de sentencia que intentara conciliar las 2 argumentaciones contradictorias. Si continuara el empate, entonces sí podría el ministro ejercer su voto de calidad. No hicieron eso. Violaron su propia ley. A nuestro juicio, implica responsabilidad administrativa y política. La Constitución, artículo 110, segundo párrafo, dice que los ministros y otras autoridades importantes de la Federación Mexicana son responsables políticamente por violar la Constitución o por violar una ley fundamental, una ley federal. Es el caso. Vamos a analizar esto y pronto haremos el planteamiento que corresponda. También responsabilidad administrativa, insisto. El otro aspecto es que lo que hizo la Corte ayer es volver a revisar la ley de la industria eléctrica, que ya fue analizada en acción de inconstitucionalidad y que no alcanzó las 2/3 partes de los votos de los ministros, es decir, los 8 votos.
Como no alcanzó entonces, esa ley no pudo ser declarada inconstitucional, en consecuencia es constitucional. Sucede que por jurisprudencia y se han dado atribuciones a sí mismos para que los jueces vuelvan a tomar el mismo asunto, pero ahora por la vía del amparo, y revisan por segunda vez otra vez la constitucionalidad de una ley. Un solo juez puede declarar la inconstitucional de una ley. La revisión le corresponde a un colegiado. En este caso la Corte atrajo el asunto para resolverlo ellos mismos. E hicieron otra cosa más, le están dando efectos generales a esa sentencia de amparo para que otras empresas particulares, extranjeras, que no pidieron amparo también se vean beneficiados con el argumento de que se trata de evitar que no queden unas respecto de otras en inconveniencia, en desventaja respecto del famoso principio de la competencia económica. Entonces, son dos cosas, una violación directa a su propia ley por parte de los ministros de la Corte, precisamente por uno de ellos, el presidente de esa sala, de apellido Pérez Dayán, y otra que están burlando la Constitución y la ley que establece un procedimiento para que otras leyes secundarias solamente se puedan juzgar por el Pleno de la Corte en acción de inconstitucionalidad. Hay una iniciativa presentada para que esto no suceda, ha estado entretenida en la Comisión de Justicia, vamos a ejercer lo necesario reglamentariamente para que se dictamine cuanto antes y esto no se repita en otros casos. Gracias. Aleida. Profundamente indignados en el Poder Legislativo por el atropello de 2 ministros ante una acción completamente arbitraria de esta sala para declarar inconstitucional lo que ya fue deliberado, como lo comenta el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Pleno de la Corte. 8 ministros contra 2. Y ahora resulta que ellos mismos, que además admitieron 11 leyes recientemente, cuestionando los procedimientos del Poder Legislativo para ser aprobados o aprobadas estas leyes, ahora ellos con el mayor descaro violan sus procedimientos y con 2 ministros declaran una inconstitucional de la ley eléctrica que tanto hemos discutido en este Poder Legislativo. Es una discusión que nos ha llevado no una, sino varias legislaturas, en donde hemos insistido en la Rectoría del Estado para la generación de luz eléctrica. El fondo del asunto es que desde 2013, cuando Peña Nieto impuso en un fast track, en una violación de procedimientos constitucionales, esta reforma eléctrica que privatizó la luz, la generación de la luz, y que le dio acceso a los privados a hacer de esto un negocio, ahora impiden que sea el Estado quien regule la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sí es una discusión en la que vale la pena poner todos los elementos en la mesa, porque es un proyecto el que defiende el Poder Judicial, acorde a esos negocios que nos impusieron desde el Pacto por México, y es otro el que estamos defendiendo en esta transformación del país, el que el Estado se vuelva rector de la generación de energía eléctrica y que sea él quien mandate cómo se hace esta presentación de todos los generadores. No estamos diciendo que se le cierre la puerta a la generación privada, pero que sea regulada por el Estado. Eso lo está haciendo todo el mundo. Países que tienen gobiernos de toda índole están regresando a una rectoría del Estado en la generación de luz. ¿Por qué nosotros dar marcha atrás? ¿Por qué el Poder Judicial prestarse a resolver de manera tramposa y violentando sus propios procedimientos a que sean los privados quienes digan, el libre mercado que diga cómo se va a generar la luz en este país? Por eso también vamos a acelerar las reformas a la Suprema Corte de Justicia como poder. La regulan 2 leyes, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo. Y si es necesario,
en la ley de amparo haremos las reformas correspondientes, porque ese voto de calidad tramposamente usado lo vamos a eliminar. Ningún ministro es más ni menos que otro, todos pesan lo mismo. Debieron haber pasado esa discusión, bueno, primero solicitar un ministro más para el desempate o pasarlo al Pleno de la Corte y no resolverlo 2 ministros, una inconstitucionalidad que nos llevó no un año, varios años discutir, lo hicimos en asambleas de Parlamento abierto, exactamente hace 2 años. Estábamos discutiendo con la gente en Parlamento abierto cómo era más factible hacer esta regulación de generación de energía eléctrica en nuestro país. Y todos coincidimos, hasta la oposición, pero después se desentendieron, en que debe ser el Estado quien regule cómo entran los generadores a poner la luz en el mercado para entonces nosotros tener esa adquisición con energías limpias, todo lo que se discutió. Pero que ahora estén resolviéndolo así en la Corte, pues solamente acredita 2 cosas. Primero, el hacer un juicio político contra este ministro por no haber asumido los procedimientos internos para la deliberación de un tema como este, pero además también el que nosotros como Poder Legislativo hagamos las reformas necesarias en la ley de amparo para quitar en este precepto del artículo 56 de la ley de amparo, para que nunca más haya un voto de calidad con empate y que esto lo podemos hacer como coalición Juntos Hacemos Historia. Si no contamos con la oposición para que el Estado regule en este país nuestra energía eléctrica, pues sí contamos con una coalición con la que podremos sacar adelante el estar teniendo procedimientos en el Poder Judicial que sean más acordes a la realidad y a la justicia. Bien, ¿quieres a don Leonel Godoy? Gracias. Brevemente, lo que hizo estos ministros o lo que hicieron en esa sala el día de ayer es el colofón de varias cosas. A mi juicio más grave fue intrometerse en una atribución exclusiva constitucionalmente de la Cámara de Diputados, que es la aprobación del presupuesto, a pesar de que nosotros aprobamos que 15,000 millones de pesos en fideicomisos pasaran para ser utilizados en mejores causas. La Corte concedió y anuló esta atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Están actuando como un supremo poder conservador y es momento de que el Poder Legislativo tome cartas en el asunto. El Poder Judicial debe de resolver la interpretación de las leyes, no hacer nuevas leyes. El Poder Ejecutivo debe de ejecutarlas y nosotros somos quienes hacemos las leyes. Y eso vamos a hacer, y también creo que ya no podemos permitir que siga actuando con esa impunidad, y por eso la solicitud de juicio político la veremos en los próximos días, y sería todo de mi parte, señor coordinador. Gracias. Tenemos preguntas. Margarita Nicolás, de Cadena Raza, por favor. Margarita Nicolás. Hola, diputados. Diputado Ramiro. No, el diputado Ramiro está platicando. Diputado, si nos pudiera explicar por qué procede en este caso juicio político y no el desafuero en contra de los 2 ministros, y al diputado Mier preguntarle que si esta situación no viene a polarizar, a generar más inestabilidad aquí en la Cámara de Diputados, rumbo allá, pues estamos iniciando el último periodo de esta legislatura. Muchas gracias. El desafuero es en asuntos penales. Cuando hay un delito, el funcionario que está en esa categoría de fuero necesita ser
desaforado en el lenguaje que se entiende. Este no es el caso, no se trata de un delito, sino de una violación a una ley fundamental del país que provoca un trastorno en el funcionamiento normal del Estado federal, del Estado mexicano. Lo dice la Constitución. En ese caso procede el juicio político, es lo que estamos analizando. No se trata de desafuero. Que polarice, pues está polarizado desde el principio, cuando no aprobaron la reforma constitucional, quienes defienden intereses privados, un modelo de negocios del Estado mexicano, y quienes consideramos que el tema energético es un asunto estratégico para cada una de las naciones. Somos muy dados a imitar modelos, a importar y utilizarlos a partir de las recomendaciones que dan los organismos multilaterales. Pues hay que hacerle caso a Francia. Francia tenía concesionado al sector privado apenas el 12% de su energía. Cuando acá en México estábamos discutiendo la reforma eléctrica que le otorgaba a la inversión privada el 46% de la generación, en Francia esa misma semana el Estado recuperaba el 100% del control energético. ¿Qué es lo que hay de fondo? Y no hay que engañarnos, es un asunto de negocios, de corrupción. Es real que el sistema judicial en México está podrido. Es verdaderamente increíble que los responsables del control constitucional en este país, en aras de proteger intereses que afectan el interés general, estén favoreciendo amparos, los hayan atraído violando la Constitución y su propia ley. Eso es lo que está a debate. Y si de eso se va a polarizar el país, que el pueblo de México lo sepa. La Cámara de Diputados va a ampliar la construcción de un marco legal, como ya se ha señalado, que permita que esto no suceda. Pero no se va a resolver si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumiendo atribuciones que no le corresponden, que violentan la Constitución, la división de poderes y además ahora violando su propia ley. ¿Qué calidad moral hay para exigirle a cualquier ciudadano que no cometa ningún delito, que cumpla con la ley, cuando ellos, los responsables de garantizar la justicia en este país, lo hacen de manera sistemática? Pasaron de violentar a otro poder a utilizar sus instrumentos para violar sus propias leyes. Eso es inadmisible en un país democrático, en un Estado de Derecho. Es la polarización entre los grandes intereses económicos utilizando uno de los poderes de la nación para favorecer intereses de grupo, facciosos o económicos. Lo tenemos que decir y sabemos también, estamos conscientes de las implicaciones que tiene, pero la otra es el silencio cómplice. La otra opción es convertirnos en cómplice de algo que está afectando a la nación, no a un proyecto que gobierna, no al titular del Ejecutivo o a quienes tienen mayoría en esta Cámara. Está afectando al conjunto de la nación y eso merece que se tomen acciones, como ya lo señaló la diputada Leida y lo puntualizó también el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ok. Antonio López, del Universal. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Coordinador, un par de preguntas, perdón mi ignorancia. Este caso que no busca un desafuero sino un juicio político, ¿va a la comisión jurisdiccional o va a la sección instructora? A la subcomisión de examen previo. La instructora no lo va a tocar. Luego a la sección instructora. En esta materia, preguntarles, Morena ha hecho evidente que quieren acelerar este proceso por la importancia del mismo. ¿Cómo van a lograr pues que se logre este juicio político, toda vez que
son varios los casos que están atorados en la instructora justamente porque hay 2 legisladores de oposición y 2 de Morena y PT. Ya lo veremos. En eso Están de estamos. moda los desempates. Van a buscar convencer. Están de moda o- los desempates, ¿no? Maxi Peláez de TV Azteca. Perdón. Ay, gracias. Perdón. Hola. Hola. Diputado, ¿es un hecho entonces ya esta demanda que van a presentar? ¿En contra de qué ministro sería? La otra pregunta que yo quisiera, el presidente después de este revés que da la Corte ha anunciado que va a enviar una nueva reforma a la Constitución en materia eléctrica. Morena sigue sin tener los votos con sus aliados. ¿A quiénes piensan convencer ahora? Mire, en principio, con relaciones el ministro Pérez Dayán, y no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá de personas o de los que tienen la responsabilidad temporal del mandato de custodiar el Estado de Derecho. Es más profundo. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Miren, quien debe de debatir, quien debe de participar en las decisiones públicas es el pueblo de México. Los mexicanos deben de saber lo que está sucediendo. Durante años el consenso fue la palabra favorita y el mecanismo de acuerdo en este poder en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Así se fue construyendo a partir de moches y de cuotas. Se expandió el gasto público, se expandió el aparato burocrático y se extendieron concesiones y privilegios. Un diseño institucional hecho para desbaratar a nuestro país. Y no estoy dramatizando, es la realidad. Y por eso nuestro primer paso para la reforma eléctrica, más allá de que sabemos quién tiene la representación mayoritaria acá, más allá de entender que el representante popular es el que representa al pueblo, que la Constitución es clara en el 39 constitucional, que el soberano son las y los mexicanos. A ellos vamos a acudir, que los mexicanos sepan que el patrimonio nacional está en riesgo. No es dramatizar, es pensar a futuro. Y por eso, primero vamos a lograr el consenso de los mexicanos en asambleas. Lo vamos a hacer como lo hicimos en el primer intento y que los mexicanos decidan. Pronto van a decidir. Pero entonces no saldría en este periodo si están pensando en... Vamos a ver, ya dijo el PRI que va con nosotros en pensiones. Pues estoy seguro que el PRI, que anda en ese proceso de reconversión, tiene que apoyarnos en esto que tiene que ver con la soberanía nacional. Si no, nuevamente lo diría, cada año le ponen veladoras al general Lázaro Cárdenas, pero todos los días hacen lo contrario a lo que imploran. ¿Ya tiene pláticas con algunos priistas para apoyar esta reforma eléctrica? Ahí será el pueblo el que los inicie, nosotros también vamos a hacer lo propio. Karina García de Expansión. Carlos, ya. Carlos. Hola, buenas. ¿Que me quiere vetar, diputado? No hay vetos acá, no es cierto. Oiga, yo quisiera preguntarle, el INE que tanto cuestionaban de Lorenzo Córdoba no tenía bonos electorales y ahora estos consejeros se aprobaron un bono de más de 340,000 pesos, que dividido al mes, pues resulta que sí ganarían más que el presidente. ¿Usted qué opina de eso? Y sobre todo también que ellos dicen que no es una partida presupuestal adicional, sino que ya venía en el presupuesto. Es decir, que de la distribución que habían acordado se asignó a ver, la última parte no escuché, perdón. Ellos dicen que no representa un recurso extra, no, es decir, no hubo solicitud presupuestal, en fin, sino que ya estaba presupuestado en lo que ustedes autorizaron, pero ellos digamos que lo redirigieron a percepciones. Digamos que hicieron un ajuste presupuestal en beneficio propio. Pues eso está mal. Eso está mal. Me piden la opinión de Cerveza está mal.
porque o comulgas con la austeridad republicana o simulas que comulgas con ella. Mi punto de vista es que está mal. ¿Qué llamado le harían a la consejera presidenta Tadei, dado que partió de ahí la propuesta de este bono? Y esto relacionado con la anterior legislatura, la 64, en que nombraron otros 4 consejeros, a los cuales cuando se les entrevistó aquí se les hizo, pues digamos que una recomendación de que ajustaran a la baja sus percepciones y bueno, estos a lo mejor no lo prometieron, pero lo aumentaron. Miren, eso forma parte de la Comisión de Administración, es un asunto interno. Le pediría en todo caso a nuestro representante ante el Consejo General del INE, aquí está, uno de ellos por cierto, y al representante de nuestro partido, el diputado Yergo, que también lo es, así como al diputado Gerardo Fernández Noroña, que expresen en el respeto a la autonomía de gestión que tiene el Instituto Nacional Electoral, que no compartimos. El representante de nuestro partido, Hamlet, tiene solo voz, que la exprese, aunque no tenga voto. Pero el voto de nuestros compañeros que sea en contra sería la sugerencia que nosotros le podemos hacer a quienes nos representan como partido y como grupo parlamentario, y a los otros es un exhorto al Instituto Nacional Electoral, a su órgano superior, que es el Consejo General. Muchas gracias. Gracias, diputados. Gracias, compañeros. Gracias. Vale.